La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presenta Nuestros Derechos Humanos. Noticias desde la PDDH. En el 35 aniversario del martirio de Monseñor Romero, PDDH se une a júbilo por su pronta beatificación. Para un predicador de la paz. En el marco del 35 aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y ante el anuncio de su beatificación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se une al júbilo de tan importante reconocimiento. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, asistió a la solemne misa conmemorativa que se realiza cada 24 de marzo en la capilla del Hospitalito La Divina Providencia. Al abrirse un espacio para hablar sobre el legado de Monseñor Romero, el Procurador expresó ante el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa y funcionarios del Gobierno la necesidad de luchar por las profundas injusticias que aún enfrenta el país. El Estado de El Salvador debe transformarse y mirar a las víctimas del pasado y también a las víctimas de la violencia del presente, las víctimas de la migración, las víctimas de la violencia delictiva. También el 24 de marzo, el Procurador David Morales, la Procuradora Adjunta Sandra Rivera, la Secretaria General Roxana Solano y personal de la institución colocaron una ofrenda floral en la cripta donde se encuentran los restos de Monseñor Romero. PDDH acompaña la tercera Asamblea de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto armado. En el marco de la conmemoración del 35 aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el Día Internacional de la Verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica organizaron la tercera Asamblea de Víctimas. En el encuentro se elaboró una proclama y hubo un acto simbólico para recordar a los seres queridos que desaparecieron o murieron en el contexto de la guerra. De la verdad y la dignidad. Posteriormente, se realizó un foro público denominado Por la Verdad, la Memoria y la Justicia. En él se dio a conocer la proclama y fue un espacio para instar a las autoridades a garantizar la justicia en El Salvador. Porque a 30 años ya no hemos recibido ninguna reparación y entonces las madres se están muriendo. Y no estamos logrando que por lo menos tengan una muerte digna. De protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. Al foro asistieron representantes de las Naciones Unidas, el experto en desapariciones Bernard Duhaime, el diputado Darío Chicas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Florentín Meléndez y los miembros de Promemoria Histórica. Procurador presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informe sobre impunidad en El Salvador. En el marco del conflicto armado salvadoreño que sufrimos. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, junto a la Fundación para el Debido Proceso, presentó durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la impunidad en la que se encuentran los casos de graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante el conflicto armado. De conformidad con lo expuesto por el Procurador, la impunidad frente a los casos de graves violaciones a derechos humanos se manifiesta en patrones en los que queda muy clara la responsabilidad que posee el fiscal de la República y los diferentes tribunales penales del país. De tal manera que en algunos casos como el Mozote y algunos casos objetos de sentencias internacionales se realizan este tipo de diligencias infructuosas y superficiales que no llevan a la profundización de los casos y no tenemos ningún ejemplo de procesamiento concreto, ¿verdad?, de presuntos responsables ni una judicialización efectiva de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. La audiencia tuvo lugar en Washington, donde se encuentra la sede de la CIDH, y se le dio seguimiento en directo por medio de un foro organizado por la PDDH. Al finalizar la audiencia, panelistas y asistentes aplaudieron la posición del Procurador Morales en favor de las víctimas, pero se lamentó los argumentos de la representación del Estado salvadoreño que estuvo a cargo de miembros de la Fiscalía General de la República. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó Nuestros Derechos Humanos.